Por otra parte, si por ejemplo un paciente sufre una pérdida de eritrocitos principalmente, pues va a haber mayor concentración de citocinas que van a ir orientando a que la mayor cantidad de células pluripotenciales, en lugar de irse para esta parte del proceso a la línea linfoide, a granulocitos, a plaquetas, se va a empezar a orientar hacia las células que posteriormente mieloide y posteriormente unidad formadora de eritrocitos y posteriormente hacia reticulocito, cloritroblasto, todas estas partes o todas estas fases y posteriormente hacia un eritrocito. Eso ya se los habíamos mencionado la clase pasada, pero ahorita ya con imágenes para que quede un poquito más claro de lo que les había mencionado ya. Entonces, nosotros aquí, ¿por qué me gusta a mí en lo personal más esta imagen? Porque si ustedes se fijan, viene dividida línea linfoide y línea linfoide y línea mieloide, pero también vienen divididas los procesos en los que se involucran cada una, si es monocitopoiesis, granulopoiesis, viene cada una de las formaciones porque comparten los mismos estadios. Pero otra cosa que creo que es la más relevante aquí, que les va a servir a ustedes para esta parte 1, es esta parte que está aquí. ¿Por qué creen ustedes que viene esto marcado aquí? Para saber en qué momento cada línea celular va a pertenecer a médula ósea, a sangre periférica o incluso en el tejido. Eso es conforme a su maduración. Exacto. Conforme la célula, primero es una célula inactivada, pluripotencial, y luego se va diferenciando todo su célula dentro de la médula ósea. Posteriormente, cuando ya tenemos estas células que en el caso de los granulocitos son encallados, una vez que están aquí, ya van a estar muy próximas a pasar hacia la célula madura que nosotros llamamos en torrente sanguíneo. Va a haber algunos casos que si la infección está ya aguda y se necesitan más granulocitos, en este caso los de mayor número, ¿cuáles son? Los neutrófilos. Si hay un paciente que está pasando por un proceso infeccioso y tiene neutrófilos, pero le hacen falta, incluso los neutrófilos que están en médula ósea, que son de núcleo en banda o callados se les llama, tienen la capacidad de poder pasar hacia el torrente sanguíneo para poder llevar a cabo el proceso de contrarrestamiento de la infección. Solamente en esta fase. De ahí afuera, cualquier otra célula pues no debería de estar normalmente en torrente sanguíneo, porque ya estamos hablando de células muy inmaduras que pues obviamente no deberían de estar ahí. ¿Cuál es el punto de que una célula esté inmadura? Porque forzosamente tienen que llegar hasta una fase para poder estar en torrente sanguíneo. ¿O qué le pasaría a un paciente o qué les pasa a los pacientes cuando encontramos todas estas, algún estadio en especial o incluso mieloblastos o linfoblastos en torrente en vez de sus células maduras? ¿Qué les pasa? Habría destrucción. ¿Habría que Habría destrucción. ¿Destrucción de las células? Si son detectadas por la respuesta inmunitaria, sí. Pero, ¿qué más puede pasar? Una insuficiencia de la respuesta. Exactamente. Si usted recuerda, no necesariamente directamente la respuesta inmune va a saber que esa célula está inmadura y que no debe de estar ahí. Eso realmente no pasa. Por eso ustedes cuando tengan algún paciente que tomen una muestra, se van a poder encontrar valores muy elevados de estas células inmaduras y no necesariamente mueren. ¿Por qué? Porque si van a torrente. Ese es el problema, que van a torrente y justamente ya lo acabo de mencionar. Si es una célula inmadura no tiene la misma capacidad de respuesta que una célula madura. Una célula madura ya tiene toda la capacidad de poder responder frente a los procesos para los cuales fueron hechos, que es pues la respuesta inmunitaria. Si ustedes recuerdan, algunas de ellas son fagocíticas, otras tienen gránulos, algunas son mayormente presentes dependiendo si es una infección, una alergia parasitaria, de virus, etc. Entonces, obviamente, todo esto no lo van a poder llevar a cabo si son células inmaduras. Muchas veces se da mucho, por ejemplo, en el caso de las leucemias, altas concentraciones de leucocitos, quizás una línea en particular, son altas, pero dirían
pues si son muchas, pues le van a ayudar mucho. No, ¿por qué? Porque son células inmaduras y como células inmaduras, pues no están llevando a cabo su función de Todas respuesta. son incapaces de madurar ya torrente sanguíneo. O sea, Son todas. incapaces de madurar. ¿Qué se necesita para que maduren? ¿Qué dijimos hace rato? ¿Qué se ocupa para que una línea pase a la siguiente? Para empezar, las células tienen receptores. ¿Y qué? Las citocinas. ¿Dónde están mayormente concentradas todas esas citocinas? En el brazo. Una vez que salen hacia el torrente sanguíneo, pues ya en torrente sanguíneo tenemos plaquetas, plasmas, etcétera, y quizás algunas citocinas, pero no necesariamente las combinaciones adecuadas para que las concentraciones de ciertas citocinas estén mayormente elevadas y que le puedan dar o que le puedan brindar una maduración al otro. Y justamente pues eso genera que en el torrente sanguíneo estas células no tengan la capacidad de madurar. Quizás en algunos casos entonces sí tenemos los receptores de forma adecuada, pero pues no se encontrarían las citocinas. Otro ejemplo, si es una enfermedad de un paciente que es una enfermedad genética, y en este caso, imagínense que hay un receptor que no está funcionando bien, que no se está formando bien, que no se está expresando bien en la superficie de la célula. En este caso, pues por más de que estén en el lugar adecuado, las concentraciones de citocinas adecuadas, todo bien, no se va a generar el siguiente estadio, porque quien está erróneo sería el receptor. ¿Sí me expliqué? Entonces, tienen que pensar ustedes en eso, de que una célula está en un sitio porque existe mayor concentración de moléculas que le generan cierta respuesta celular, y todas las células, a veces de lo que ustedes quieran, vamos a decir siempre que estas células pueden responder a diferentes tipos de procesos gracias a estos receptores, ya sea inflamación, diferenciación, pérdida, etcétera. Gran cantidad de procesos van a ser llevados a cabo gracias a bajo estas mismas características. Ahora, nosotros estamos hablando entonces que las células van a estar diferenciadas. ¿Cuál es el punto aquí más importante o por qué estoy hablando de esto? Si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos mucho tiempo de los linfocitos y decimos que estas células tenemos que presentársela al antígeno y decimos que son linfocitos vírgenes y todo eso. ¿Se acuerdan de ese punto? Bueno, justamente estamos hablando de que en el caso de los linfocitos, ellos no tienden a tener este tipo de proceso específicamente por las citocinas. En este caso, esta diferenciación va a ser dada principalmente por los antígenos a los que estas moléculas van a ser expuestos. Sí se van a generar los prolinfocitos, sí se van a generar unas células vírgenes, pero estas tienen ciertos sitios en específico en donde se encuentran, que en esto tendría que ver con los órganos, si se acuerdan ustedes, órganos primarios y secundarios de la respuesta inmunitaria, y justamente en esos sitios es donde estas células van a tener la capacidad de diferenciarse. Posterior a que ya están diferenciadas, ya se diría que estas células como tal tienen la capacidad de llevar a cabo su proceso inmunitario. Ahora sí, estas células que se encuentran en el torrente sanguíneo van a ir hacia los sitios en donde está el proceso de defensa. ¿Sí me explica? Ok, entonces, tomando en cuenta toda esa parte del proceso. Y otra cosa, si se fijan, creo que no llegué hasta aquí abajo. En el tejido también va a haber algunas células que tienen una respuesta inmunitaria. Ya lo vimos en órganos y tejidos, que hay algunos tejidos especializados en donde se van a encontrar estas células. Por ejemplo, en el epitelio, en la piel, en la superficie, también hay estos macrófagos, en los pulmones, y obviamente estas células tienen diferente nombre. Son lo mismo, pero tienen el nombre porque están ubicadas en un tejido en especial. Entonces, va a haber células en el tejido que tienen un nombre específico dependiendo del tejido de donde estamos hablando. Va a haber células en torrente sanguíneo que van a tener ya todos sus procesos madurados para poder llevar a cabo una función específica, y va a haber células que se encuentran inmaduras para ir generando la necesidad en base a ese organismo. Y de hecho ustedes van a encontrar, por ejemplo, pacientes que esto ya es un poquito de marca, no es que es el
y esto tiene que ver porque forman parte de una misma línea celular, dentro de muchas otras cosas que ya son muy puntuales dependiendo del tipo de posible de la que nos estamos orientando. Entonces ahí ya se van a encontrar pacientes con deficiencias o con valores bastante bajos o altísimos de linfocitos, estos no llevan a cabo su función, valores bajos de eritrocitos y valores bajos de plaquetas. Eso responde el motivo por el cual estas líneas celulares todas pueden estar disminuidas o todas pueden tener una modificación en sus valores, no necesariamente y exclusivamente en la línea celular. Si fuera una sola célula la que diera lugar a cada línea, pues obviamente fuera más sencillo, pero la realidad es que no sucede así, y debido a este movimiento de las líneas, pues se generan otros efectos secundarios. Y además, otra cosa que creo que no les mencioné es que cuando hay gran cantidad de células que son inmaduras en torrente sanguíneo, pues estas células no todo el tiempo están en torrente sanguíneo, sino que también a los órganos que se encargaban de empezar a retener todas las células que prácticamente ya deberían de ir de salida, o células que no estaban bien respecto a las células periféricas hematopoyéticas. Por ejemplo, los eritrocitos que tienen núcleo o que tienen algún tipo de gránulo dentro y que no deberían estar ahí, pues van a ser retirados del torrente mediante órganos que se van a encargar de esto. En este caso son órganos hematopoyéticos o órganos, por ejemplo el vaso, por ejemplo el hígado. Este tipo de órganos se encargan de sacarlo del medio. Entonces, si hay gran cantidad de células que están inmaduras en torrente sanguíneo, pues a final de cuentas estas células también van a salir en base a estos órganos, y por eso es que también se van a ver pacientes, ustedes a ver pacientes que tienen algún tipo de deficiencia, algún tipo de línea celular, y que además van a ver órganos afectados como el hígado, como el vaso, etc. Todo parte de cuál es el problema, la maduración de la célula que se está llevando a cabo en el lugar en donde debería de ser. Posterior a esto, ahora sí, quiero primero recordarles que hay una palabra muy importante que van a ver ustedes, y es tolerancia. Esta tolerancia es una necesidad de la respuesta inmunitaria para poder generar una respuesta, pero solamente o exclusivamente dirigida hacia lo ajeno. Cuando hablamos de una tolerancia, nos referimos a todos los mecanismos, al conjunto de mecanismos que van a suceder dentro de nuestra respuesta para que no reaccione frente a lo propio. La respuesta inmunitaria reacciona frente a antígenos. ¿Cómo es que nuestro sistema va a encontrar, porque nuestras células también presentan antígenos, entonces en la superficie, cómo es que vas a ver si es un antígeno o no, propio o no? Justamente de eso se va a tratar entonces ahora la respuesta, la clase. Y además de esto, si estos mecanismos no se están llevando a cabo de forma adecuada, pues obviamente estamos hablando de enfermedades autoinmunitarias, y ya va a haber una gran cantidad de enfermedades con gran cantidad de variaciones, pero el mecanismo general por el cual es la falla o el problema, pues se va a encontrar en cualquiera de estos mecanismos. Esta imagen me gustaría que ustedes la observaran cuando vean. Ahí. Ok. Si ustedes se acuerdan, ¿qué les pasaba a nuestros leucocitos, específicamente a los linfocitos, una vez que eran presentados por una célula presentadora de antígeno, con un antígeno de un microorganismo? ¿Qué le pasaba? Se activaba y después se especializaba específicamente en ese antígeno. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí en tolerancia? Y para hablar de tolerancia hay dos términos importantes: tolerancia central y tolerancia periférica. Cuando hablamos de tolerancia central, nos referimos porque va a ocurrir principalmente
en los órganos timo y médula ósea, que son órganos generadores, que es donde se va a llevar a cabo esta diferenciación de las células. Entonces, aquí está en la médula ósea, en el timo, alta concentración de citocinas, en donde las células apenas se van a comenzar a diferenciar, pero respecto al linfocito, también se va a encontrar que nosotros tenemos el precursor linfoide, que fue lo que acabamos de ver hace un momento ahorita. Aquí está el precursor linfoide, y este le va a dar lugar a linfocitos inmaduros. ¿Por qué linfocitos inmaduros? Porque dijimos que estos linfocitos no han estado en contacto con ningún antígeno, por eso son linfocitos inmaduros. Este linfocito inmaduro tiene varias opciones: o encontrar un antígeno, que es de un microorganismo, etcétera, y actuar, o encontrar un antígeno propio. ¿Qué sería lo correcto? Que encuentre un antígeno propio, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Y cuál sería lo adecuado que haga la célula? Porque al final de cuentas se van a encontrar. Y si se encuentran, ¿qué debería de hacer la célula? Si es propio. Si es propio. No atacar, no hacerse el de la vista gorda, o sea, hablamos muy importantes, adquirir tolerancia frente a lo propio. De eso se trata entonces, que adquiera tolerancia. ¿Y qué significa entonces tolerancia? Que no tome un camino en donde va a ser reactivo de forma citotóxica o cooperadora, que fueron los linfocitos que ya vimos en la respuesta frente a microorganismos. Ahora, si ustedes se fijan aquí, este linfocito maduro, entonces, cuando está frente a un reconocimiento del antígeno propio, van a suceder varios caminos. Dentro de ellos, si lo reconoce al antígeno propio, ¿qué debería de suceder? Ya me dijeron ustedes, no, pues no debería de reconocerlo, pero si lo reconoce, ¿qué debería de suceder? Pues atacarlo. ¿Vale? Atacarlo. Pues si lo ataca, esa es una enfermedad autoinmune. Si lo ataca, Ajá. No generar respuesta. Pero sí marcar. pero si sí genera respuesta, ¿qué va a pasar? Lo va a eliminar. Es lo que quiero que tengan en mente. ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan ustedes que decíamos? Un linfocito, primero se presenta frente a una molécula para especializarse. Después se generaba lo que, de hecho, estábamos hablando mucho de eso y decíamos, se tienen que generar gran cantidad de células para después enviar proliferación, las clonas, y ya con todo el arsenal de clonas, todo el ejército, ahora sí lo envían a comer los sanguíneos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué va a pasar entonces si se encuentra y se reconoce a un antígeno propio? Hay tres maneras, pero ¿qué es lo que estoy tratando de ubicar en su pensamiento? Que no debería de haber, si no hay reconocimiento, no debería haber reconocimiento, ok, pero si lo hay. Siguiente bloqueo, ¿va la célula a diferenciarse? ¿Debería de diferenciarse frente a algo? No, pero si sí se diferencia, pasa al siguiente bloqueo. ¿Cuál sería el siguiente bloqueo de la respuesta inmune? Se tendría que, si es un microorganismo, es ahí donde se produce proliferación y las clonas. ¿Qué necesitaríamos hacer si es algo propio? Si es reactivo frente a algo propio, pues ni de chiste se replique y haya clonas. Porque si se replica y hay clonas, si estas clonas van a torrente sanguíneo, pues va a haber un desastre frente a lo propio. De eso estoy tratando de ubicar, y justamente eso es lo que explica aquí esta diapositiva. Si ustedes se fijan, linfocitos inmaduros entran con un reconocimiento de un antígeno propio, y ¿qué es lo que va a pasar? Prefiere apoptosis. Esta célula ya reaccionó, ya no me puedo regresar a que ya no reaccione. Si ya reaccionó en base a los receptores y coestimuladores, que creo que no está pasando de eso, si ya reaccionó, esta célula ya no me sirve, porque ni de chiste quiero que esta célula se replique a la clona y que esto para nada llegue a torrente sanguíneo para posteriormente ir hacia quién sabe qué
manifestar con mayor complicaciones en el estado del paciente. ¿Cuál es la otra opción? Dijimos, entonces, si se activa, pues apoptosis, no me sirve para nada. ¿Cuál es el otro mecanismo? Si ustedes se fijan, ¿qué hay de diferente entre este y este? Los receptores. Los receptores, un mecanismo que genera nuestro sistema, nuestro organismo, es generar receptores o recambio de receptores. Si ustedes se fijan, aquí está el receptor, cabe perfectamente un triangulito, pero en este, ¿ya se fijaron la forma? En este caso es como un corchete, algo así, ya cambió. Y si nosotros recordamos los anticuerpos específicos o estos receptores, a final de cuentas, tienen una única unión, no se pueden unir absolutamente a nada más, entonces es una muy buena estrategia. ¿Qué es lo que hacen? Una vez que un linfocito inmaduro se topa con un antígeno propio y reacciona, lo más inteligente es que cambie los receptores. ¿Para qué? Para no poder actuar frente a ese antígeno. Y gracias a eso, este sí puede pasar, puede hacer clones, lo que quiera, pero no me va a hacer daño porque la unión va a ser diferente. ¿Sí me explican? Y otro punto es que creo que ya habíamos hablado de lo que se conoce como linfocitos de reguladores. Creo que ya habíamos dicho, pero si no les han hecho caso, vamos a hablar después de ellos. Ha llegado el momento de hablar de ellos y justamente estamos en que este linfocito ahora, en vez de actuar para despertar toda la respuesta inmunitaria frente al antígeno propio, ahora lo que hace es tener una respuesta, pero ahora de regulación, de decir, ok, ya vi que es un antígeno propio, pero tranquilo, no reaccionen con todo lo demás, no desencadenen nada más, sino que ahora me convierto en el mediador, es decir, ya una vez que esté esta molécula, no hay que reaccionar. Justamente entonces, estos serían los tres mecanismos que tiene nuestra respuesta inmunitaria una vez que se reconocen los linfocitos o una vez que entra en contacto un linfocito inmaduro con un antígeno, siempre y cuando esto sea en los órganos generadores, mientras sea en médula ósea y en timo. Eso va a pasar exclusivamente ahí y a eso se le conoce como tolerancia central. Son mecanismos de tolerancia central. ¿Por qué? Porque ahí se encontraban las células que no estaban maduras como tal. ¿Qué pasa cuando estos linfocitos ahora van a reconocer un antígeno propio, pero no están en órganos generadores? No hay respuesta. Exactamente, están ahora en tejido periférico. Si ya se encuentran en tejido periférico, ¿qué es lo que va a suceder? Reconocen un antígeno propio, un linfocito reconoce el antígeno. ¿Qué va a suceder? Se topan la célula presentadora y el antígeno y se bloquea. No va a suceder nada. No fue lo que me mencionaron ustedes hace rato. Esta sí existe, pero es una única opción. No es la única. Ustedes deben de tener en mente qué sucede. Apoptosis. Otra vez, la célula, aunque esté en corriente, prefiere morir antes de causar algún problema mayor. O células que se van a encargar de suprimir, linfocitos que se van a encargar, que son reguladores y que se van a encargar de suprimir las respuestas del sistema inmunitario. Hasta aquí, ¿eso queda claro? Sí. ¿O por qué funciona de esa forma? Si se fijan, es bastante, ya cuando tenemos bases, pues es un poco más fácil ir construyendo sobre eso. O porque el mecanismo necesita ser hacia ese punto. Fíjense ustedes aquí. El tipo dijimos que era un órgano de tolerancia central. Este órgano de tolerancia central, si ustedes se fijan, aquí está sucediendo a grandes rasgos lo que acabamos de ver anteriormente, es el timo, y aquí va a haber linfocitos T que son inmaduros. Estos linfocitos T no es como magia que
encontrar con un antígeno, sino que todo lo que habíamos hablado ya de la presentación de las células o de las células presentadoras de antígeno, eso no hemos cambiado de tema, seguimos con lo mismo. Esta célula presentadora de antígeno va a presentar un antígeno, si ustedes se fijan lo está presentando, se une a un linfocito que es inmaduro, y este linfocito inmaduro, como estamos hablando de un órgano central, ¿qué es lo que va a suceder? Muerte, que esa es una opción, o se convertía en linfocito regulador, porque son esos exclusivamente los caminos, porque este es un ejemplo de una respuesta de tolerancia central, específicamente con el timo. Posteriormente, ahora sí, estos linfocitos reguladores, estos obviamente pues ya se destruyeron ahí, ya no van a llegar a ningún lado, que era el motivo por lo cual se está generando esta respuesta, porque queremos que estas células no sobrevivan y no lleven el mensaje para atacar a un antígeno propio. Pero en este caso, estas células que sí son ahora reguladoras, pues ahora estas sí nos convienen que salgan a corriente, porque si algo se fue ahí, pues estas van a generar el proceso de regulación para poder evitar que haya una respuesta autoinmunitaria. ¿Sí me expliqué? Sí. Aquí en esta imagen ahora está. Bueno, primero voy a hacer la parte de arriba. Aquí. Esta parte de arriba. Si ustedes recuerdan, hace rato les preguntaba, ¿cuál era la respuesta de un linfocito T normal? Y en este caso, un linfocito T, ustedes ubican aquí la célula dendrítica, está presentando un antígeno, está haciendo unión con un linfocito T, y si se fijan, además de esto, también hablábamos ya de coestimuladores, que dijimos que no solamente es porque se va a presentar, sino que hay unas proteínas que se conocen como coestimuladores, van a tener sus nombres específicos, etcétera, para cada línea celular. Y en este caso, ahora sí, fíjense ustedes que los coestimuladores más la presentación del antígeno más la unión de una célula dendrítica con un linfocito T que no está diferenciado, ahora sí que va a dar a la diferenciación de linfocitos efectores y linfocitos de memoria. Esto fue lo que estuvimos viendo en la clase antepasada, algo así mejor. ¿Qué es lo que estamos ahora viendo? Justamente las opciones que están aquí abajo. ¿A qué se refiere Anelia? Lo que me dicen ustedes es que no va a haber respuesta. Quiero que vean cómo es que la célula genera no tener respuesta. Cuando nosotros hablamos de anergia, es un término que se utiliza para una falta de respuesta, pero funcional. ¿Por qué está exclusivamente el término como una falta de respuesta funcional? Porque sí podemos tener una respuesta, pero el punto es que los mecanismos que se desencadenen de ese proceso no generen una respuesta funcional. ¿Cuál sería la respuesta funcional que no queremos? La falta de coestimuladores. La falta de los coestimuladores. Que genere o que produzca moléculas que se activen, ¿qué más? Que no ante lo propio. Aunque no reaccione ante lo propio, ese sería el punto funcional. Por eso el término energía va hacia respuesta funcional. Nada más no se vayan a confundir. No quiere decir que no hace nada. Sí hace, pero ahora lo que hace está hecho para que no reaccione frente a lo propio. ¿Sí me explican? Ahora, por eso ustedes ven la imagen. Si se fijan aquí ahora hay una célula dendrítica que está presentando un antígeno y un linfocito, perdón. Este linfocito ahora está bloqueado debido a que hay una anergia, y gracias a esto, si se fijan ustedes aquí, sí cambió el linfocito y lo marcan en el dibujo, no queda exactamente igual. Sí hay un cambio respecto a los receptores, se liberan citocinas, hay cierta respuesta, pero esta respuesta no genera ningún daño a la célula, por eso es
Exactamente, de falta de respuesta funcional. No, espera que nos vayan a confundir más adelante con los términos. Ahora sí, supresión. Supresión, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Hay una célula dendrítica, está presentando sus antígenos y además hay unión de coestimuladores. Si están las dos cosas, ¿cuándo se presentaba la unión de los coestimuladores y la presentación del antígeno? ¿Cuándo? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la única diferencia entre este y este? Este sí tiene los coestimuladores y este también. Este está presentando antígeno y este también. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Tiene células dendríticas. Los dos tienen células dendríticas, pero ¿de diferencia qué hay? ¿Qué hay de diferencia ahí? Aquí es una respuesta frente a algún microorganismo, lo que ustedes quieran, y aquí era ¿para qué es esto? ¿Para qué funciona esto? Para lo propio. Entonces, ¿qué hay aquí? Un antígeno propio. ¿Qué quiero decir con esto? Ambos linfocitos, ambas células están presentando antígeno. Eso tiene que quedar muy claro en la cabeza. Cuando una célula dendrítica puede presentar antígenos de diferentes tipos de moléculas como antígenos propios, ¿cómo la célula va a saber si es un antígeno propio o si es un antígeno de algún microorganismo? En base a liberación de moléculas o a receptores. Y justamente hace rato solamente les decía, aquí hay un antígeno, se presenta y este es el resultado. Pero si aquí otra vez tenemos estimuladores, presentación de antígeno, ¿por qué aquí quiero que la célula no funcione? Pues porque es un antígeno propio. ¿Cómo sabe el organismo que este es un antígeno propio y que no tiene que despertar esta respuesta? Exactamente, porque ahora se van a poder unir los linfocitos reguladores. Estos linfocitos reguladores, si se acuerdan hace rato les dije, estos son los que se generan, tienen una información frente a, también es información específica, pero es información específica frente a el antígeno propio. Si él lo detecta y dice, estoy yo siendo un linfocito T regulador, pero eso quiere decir que soy un linfocito que brindo información de cuál es lo propio, que es lo mío, y soy como si fuera un semáforo. ¿Le doy paso o no le doy paso? Si es una molécula mía, pues le voy a decir que no genere la respuesta. Si es una molécula que no es mía, pues que me dé, porque quiero que se destruya o ese antígeno que está ingresando al organismo. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué estamos en resumen con esto? Una respuesta inmunitaria puede ser respuesta frente a lo externo o respuesta frente a lo propio. Hay una línea muy delgada respecto a esos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos que me van a dar esa línea tan delgada? Justamente estas respuestas. Entonces, linfocito regulador ya tiene la información antígeno que es propio, y gracias a eso detiene la respuesta o bloquea la respuesta de la activación, porque le está diciendo contra él no. ¿Por qué? Porque es nuestro. ¿Sí está bien eso? Sí. Y por eso se le llama supresión, porque le estamos diciendo con el regulador que a él lo estamos eligiendo para decirle que no, que él está del lado de nuestro antígeno. ¿Qué va a suceder aquí? Si se fijan, otra de las opciones que tiene la respuesta inmunitaria es que se encuentra una célula
célula dendrítica con un antígeno propio y esta célula como tal se va a morir. En esta parte también muere. Entonces, tres mecanismos que se van a encontrar en la tolerancia periférica: alergia, falta de respuesta funcional, bloqueo de la activación. Y acuérdense que cuando se bloquea la activación, esto, ¿cuál es la única diferencia entre esto y esto? Para que esto no suceda y se convierta en esto, una activación. Evita la recuperación. Específicamente, si se fijan, esto y esto es exactamente lo mismo. Estoy presentando un antígeno. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se va a unir el linfocito regulador. Y el linfocito regulador es quien va a llevar la información para decirle a la dendrítica que no, o mejor dicho, para que no active la dendrítica a el linfocito para que se destruya. Entonces necesito la información del antígeno para poder ubicar si es propio o no. De eso parte todo. Si es un antígeno propio es un mecanismo, si es un antígeno que no es propio también va a haber otro mecanismo, pero todos son mecanismos. Quizás por eso es donde se empieza a confundir el asunto, porque el organismo todo el tiempo está presentando unos antígenos, bloqueando, etc. Todo el tiempo se está generando estas respuestas en nuestro organismo. Y una vez que genera apoptosis, pues obviamente todo esto, todos estos tres caminos están hechos para que la respuesta de los linfocitos no sea ni cooperadora ni citotóxica, porque pues va a destruir un antígeno propio. Ese es el punto más importante de estos mecanismos. Y justamente aquí es donde está, de hecho se ve un poquito más clarito lo que acabo de decir. Si se fijan, están los coestimuladores, una respuesta de una célula dendrítica. ¿Y qué generan estas uniones, antígeno y coestimuladores? Señales que van a activar nuestro linfocito para que el linfocito sea defector y de memoria. Esto sería, entonces este es un ejemplo de una respuesta propia o externa. Externa. Y este sería otra vez una respuesta frente a algo propio. Está la célula, está el linfocito y aquí o se bloquea la señal o se une. En caso de que se una, si se fijan aquí, no hay expresión de los cofactores, puede no haber expresión de los cofactores y no se va a reactivar. En caso de que lo haya, aquí, si se fijan ustedes, hay expresión de algo que se conoce como ligandos o receptores ligandos. ¿Qué es esto? Hace rato nosotros decíamos que allá había coestimuladores. Coestimuladores porque estimulan la respuesta inmunitaria. Cuando hablamos ahora de ligandos, de receptores y inhibidores, pues justamente ahora son estas uniones, pero que ahora ¿qué creen que va a pasar con esta unión? ¿Qué le va a dar como resultado al linfocito? La inhibición, por eso son ligandos inhibidores. Hay ligandos, por eso no se llaman ligandos, por eso se llaman coestimuladores, porque estimulan, y en este caso van a inhibir, que en este caso tiene que ver con las proteínas de unión. Por eso les decía, todo el tiempo es una comunicación de proteína con el receptor, o mejor dicho, de estos receptores con diferentes moléculas. Y estas uniones, una vez que se unen, hay un cambio conformacional. Y posteriormente estos cambios conformacionales son representados, o mejor dicho, se generan ciertas respuestas dentro de la célula. Así es como se van a comunicar. Aquí en esta imagen, ustedes lo más relevante que van a ver es cómo funciona el ligando de inhibición CTLA. Solamente es como el único punto ahí. ¿Cuál es? Si está presente él y se va a unir o se une al B7, ¿qué va a dar como resultado? Inhibición. Ustedes ya nada más ven ese ligando y van a decir, es
solito, ¿verdad? Sino cuando se une a una proteína, en este caso la B7. Linfocitos T reguladores. Si ustedes se fijan, ahora tenemos hígado linfático, ejemplo de órgano que es central o periférico. Central, de este lado, periférico. Las dos cosas vienen aquí. Si se fijan, hay reconocimiento de un antígeno y de este lado, reconocimiento del antígeno, pero propio o de tejidos propios que se encuentran en la periferia. ¿Qué es lo que va a suceder? Al final de cuentas, ya sea que sea el antígeno de nuestro mismo órgano o el antígeno de tejidos periféricos, si son propios, independientemente de dónde están, lo correcto sería una inhibición en la respuesta inmunitaria. ¿Para qué? Para evitar que este antígeno sea el blanco de la respuesta inmunitaria. ¿Qué le haría nuestra respuesta inmune a un antígeno? Si se equivoca y quiere ahora un antígeno propio, se despertó la respuesta, esos mecanismos no funcionaron. ¿Qué le va a pasar a ese antígeno? ¿Pero qué le pasaría? Por ejemplo, en las respuestas autoinmunes, enfermedades autoinmunes, ¿qué les pasa? Para despertar la respuesta inmunitaria, ¿no? Para sacar ese, o sea, para neutralizarlo y destruirlo. Si se despierta una respuesta frente a algo propio, pues va a depender del antígeno propio. ¿Cuál es el antígeno propio que se despertó? Si este antígeno propio solamente pertenece a un órgano, que es en lo menos probable, la mayoría son antígenos propios que están en diferentes tejidos. ¿Y qué es lo que pasa? Respuestas autoinmunes, pues comienza la destrucción a como de lugar de todas estas células en donde se encuentran. Pueden destruir con diferentes tipos de mecanismos. Todos los mecanismos que dijimos que se activan para destruir algo externo, ahora se activan para destruir ese antígeno, porque no se ha dado cuenta que era propio. Y por eso es que se van a encontrar gran cantidad de síntomas con gran cantidad de características clínicas en los pacientes. Y la mayoría no son solamente de un sitio, sino son diversos gracias a estos antígenos que se van a encontrar pues, en gran cantidad de sitios. Esta tabla solamente quiero que la vean ustedes porque creo que no han hablado mucho de citocinas y quiero decirles solamente que estos marcadores, si ustedes se fijan, van a tener el CTLA, que es inhibidor, etcétera. Estos linfocitos como tal van a tener, para empezar, específicamente los reguladores. Estos reguladores van a tener estos ligandos, que son ligandos de inhibición, que tiene bastante sentido, porque lo que quieren es evitar despertar de la respuesta frente a ese antígeno. Pero también quiero que tengan en claro que también se van a producir citocinas. No he hablado de eso, pero sí se van a producir diferentes tipos de citocinas que van a venir a formar parte de esta respuesta. Tienen también receptores estos linfocitos, aunque no específicamente, pues tienen que estar ustedes conscientes de que va a haber receptores, va a haber o van a producir citocinas, y creo que eso es lo más importante de esta tablita. Ahora, ¿qué factores van a determinar que un antígeno o que nosotros podamos generar tolerancia a un antígeno? Y de hecho eso lo hemos hablado a lo largo desde que iniciamos el curso y decíamos que incluso si nosotros nos vamos a otra región y estamos en contacto frente a otro tipo de microorganismos, moléculas, etcétera, vamos a generar una respuesta inmunitaria diferente. ¿Por qué? Porque va a haber ciertas moléculas a las cuales nos vamos a empezar a hacer tolerantes. Un ejemplo, doctora, sería la que le llaman la diarrea de Wenger, cuando uno va a otra ciudad, a otro lugar, y por ingerir las comidas que ahí hacen, o lo típico de ahí, a uno le puede causar. Exactamente. A
despierta la respuesta inmunitaria Sí. y comienza con diferentes síntomas, signos, etcétera, pero tiene que ver con que nuestro sistema no había estado en contacto frente contra ese patógeno y pues no teníamos una forma de despertar toda una respuesta para tratar de contrarrestarlo antes de que nos genere algún tipo de daño. Así. Y en este caso, si ustedes se fijan, va a haber algunos factores que van a poder determinar qué tan antígeno o antigénico o tolerancia nos va a brindar alguna molécula. Y uno de estos factores es la persistencia. Si es una persistencia corta, pues lo más frecuente que va a suceder es que se eliminará por la respuesta inmunitaria. Pero si nos estamos generando un contacto y luego otro, pues este contacto prolongado pues va a generar tolerancia. Va a llegar un momento en que nos vamos a adaptar a esa molécula y no vamos a tener ningún tipo de efecto. ¿Cuál es la entrada? Porque no es lo mismo cuando se genera un ingreso de una molécula de forma subcutánea que de forma intradérmica o incluso en algunos sitios, por ejemplo, no es lo mismo que una molécula simple y sencillamente cuando nosotros tenemos alguna herida y que posteriormente ahí entra un patógeno y se desarrolla una infección en ese sitio, a tener, por ejemplo, un parásito que cuando vamos caminando, por ejemplo, ingresa como Necator americanus, que tiene la capacidad de estar en la humedad, en el lodo, etc. Y si el área está contaminada, pues nosotros pisamos ahí y él tiene la capacidad de con sus ramillas dentales romper nuestro tejido e ingresar, pues estamos hablando de cuestiones totalmente diferentes. Entonces, la entrada también va a marcar una diferencia bastante grande respecto a cómo se va a enfrentar la respuesta inmunitaria. Y además, las características que favorecen que sea más tolerante, por ejemplo, intravenosa. Muchos fármacos se han administrados en esta vía debido a que se ha visto que la respuesta inmunitaria pues está hasta cierto punto no está dirigida pues a esas moléculas como tal. ¿Por qué sería este punto importante marcarlo? Porque recuerdan ustedes que en torrente sanguíneo estos linfocitos ya estaban especializados. Si los linfocitos están especializados pero no encuentran la molécula, pues no van a reaccionar. Si nosotros ingresamos moléculas intravenosas, pues al final de cuentas estas moléculas no van a reaccionar de primera instancia con nuestros linfocitos porque no tenemos esa información. Y por eso generan principalmente tolerancia al ingreso, además de muchas otras cuestiones. Incluso sería lo de la barrera vasoconstrictiva, porque está viendo otra vez que unos fármacos que antidepresivos y demás tienen el detalle de que no traspasan la vasoconstrictiva y por eso mismo tienen una ineficacia o incluso, por ejemplo, los combustibles. Por eso empiezan a usar los fármacos para los circuláticos porque no se puede. Exactamente, eso también es algo que tomar en cuenta. En el caso de la presencia de adjuvantes, que en este caso serían moléculas o antígenos y propiedades de las células presentadoras de antígenos, si estas están altamente estimuladas o si están bajamente estimuladas. Si están altamente, pues es algo que va a despertar la respuesta inmunitaria. Pero si es una respuesta que está estimulada bajamente dentro de nuestras células presentadoras de antígeno, pues al final de cuentas no va a generar una respuesta tal cual, sino una adaptación a una tolerancia. Si se fijan cuáles son estos puntos, como que vamos ingresando poco a poco, y de este lado es algo mucho más agudo, va a generar un despertar de la respuesta inmunitaria. Y otra cosa importante aquí, las células presentadoras de antígenos siempre vemos un dibujito y solamente una proteína y solamente un antígeno. No sucede así. La célula, dentro de toda su periferia, va a tener gran cantidad de estas células, de estas moléculas expresando el antígeno, no solamente una. Dependiendo qué tanta presentación de antígeno tenga, es si despierta la respuesta o si se va generando tolerancia. En base a qué va haciendo esta expresión, son principalmente cuestiones genéticas. Y de hecho creo que esto ya lo vimos. Doctora, Aquí. pregunta,
célula y, por ejemplo, los medicamentos, un decir como el Metrotexate, ¿a qué nivel actúan? ¿De la respuesta inmunitaria? O sea, bueno, vaya, entiendo que son medicamentos que son para enfermedades inmunitarias. Por ejemplo, hablaba de lo que leí hablaba de como que del cáncer y mencionaba como que ciertas cosas que hacía. Bueno. Y por ejemplo decía que inhibía la producción de hidrofolato reductasa. Entonces, por eso preguntaba como que en este punto actúa aquí como que de las tres formas que vimos de inhibición o no. Ese medicamento no tiene nada que ver con la respuesta inmunitaria. Este medicamento va principalmente a una vía de replicación. Impide el crecimiento celular para replicar de la respuesta, pero hacia el sitio, o mejor dicho, hacia las células que se están replicando de forma no controlada. Y por ejemplo, un medicamento específico para una enfermedad inmunitaria, ¿a qué nivel actuaría? Dependiendo de la enfermedad. Por eso ahorita estamos hablando de generalidades, o sea, las que a veces nos alcanza el tiempo para ver los ejemplos. Pero en este caso en especial, y cuando hablamos de cáncer, muchos de los fármacos están orientados principalmente a evitar la replicación celular, o sea, que la masa no siga creciendo. No sé si me explico en esa parte. Son específicamente respecto, creo que eso lo viene del protocolo. Son puntos en donde las células, una célula no tiene información Una célula eucariota tiene su núcleo y aquí adentro tiene su información genética. Esta información genética, quiero que ustedes recuerden que esta información como tal, nosotros dentro del núcleo, pues la vamos a tener cuando la célula es una célula vegetativa, que significa que es una célula que está activamente metabólica, el DNA se va a encontrar pues solamente con sus enfoques de cromatina, solamente con sus histonas, pero no va a estar como tal en cromosomas. No sé si ustedes recuerdan eso. Cuando está en cromosomas, únicamente lo encontramos porque la célula está en una etapa de división, pero normalmente la célula siempre se va a encontrar así. Nosotros cuando la célula se va dividiendo, estos cromosomas pues van a generar, se van a multiplicar y luego van a generar dos células de una y se va a seguir replicando. Ese tipo de fármacos lo que hace es que la información genética ya no se pueda replicar. Y si ya no replica la información genética, pues detienes el crecimiento celular. Y entonces específicamente ese fármaco va en contra de la replicación. Pero se les cae el pelo a las personas. ¿Vale? Pero se les cae el pelo a las personas. Bueno, ¿por qué se les cae? Por el crecimiento, o sea, interrumpe el crecimiento celular. Interrumpe el crecimiento, pero lo más importante de aquí es que de las células que están en la tumoración y de las células que no, porque este tipo de proceso no va a diferenciar o no va a decir, no, si eres célula mala, exacto. Si eso fuera, estaríamos hablando de algo más dirigido hacia este punto. Entonces no entiendo muy bien por qué la comparación de la respuesta inmune frente al fármaco. Sí, verdad. Es que yo recordaba que se había mencionado que ese medicamento se utilizaba para enfermedades inmunitarias. Por eso yo lo preguntaba, porque yo tenía esa idea, pero... Muy probablemente si se utiliza, porque también hay las vías de práctica clínica, y dentro de las vías de práctica clínica se dice tal fármaco que es para esto, pero puede funcionar para esto. Yo lo veía desde el punto de vista en el que si hay una respuesta inmunitaria y se están generando estas células que van a estar activas, pues dar el fármaco y que no genere más células. Por ejemplo, o sea, desde ese Ese es punto el caso puede ser de aplicado la así. osteoporosis que le está comentando, por eso. Sí. O sea, no tanto por la parte de cáncer, sino de esa parte. Sí, porque también le da para psoriasis el Metrotexate. Sí, pero a eso me refiero yo. O sea, ustedes tienen que tener en claro ese punto. O sea, una cosa es la respuesta inmunitaria. Y si ustedes le están brindando un fármaco a un paciente, pues deben de saber desde qué punto se lo están brindando. Porque no se lo están brindando desde el punto de, en ese caso, que es el fundamento del fármaco. Si tú ves, o imagínense que hay algo legal, ¿cómo vas a escapar de algo legal frente a un documento establecido que el fármaco fue hecho para tal cosa, etcétera, y tiene este mecanismo de acción? Estás
estás en la corte y te van a decir, a ver, pero ¿por qué? No, pues sabrá Dios. Como que ¿por qué? ¿Por qué? Porque el trasfondo del fármaco es este, entonces la enfermedad, etcétera. Entonces, ¿a qué me voy con esto? A que es una información que ustedes deben entender. El fármaco, cuál es el principio activo y cuál es el mecanismo. Pero no quiere decir que ya por ese mecanismo todos los fármacos solo se utilizan por mecanismo, sino también por el efecto que se consigue. Y esto puede llegar a abarcar ese tipo de enfermedades. Muchos fármacos se hay muchos fármacos como alternativas. Sí, pero dependiendo de una Pero guía. específica. O sea, Sí, pero dependiendo de una guía de práctica clínica. Es que no sé si se refiere a David. Bueno, yo he leído un poco sobre la lupus en la literatura, que se usan varios tipos de quimioterapia en la esta, pero no sé si se refiere a él a eso. Sí, o sea, de tratamientos, pues va a haber una gran diversidad. Obviamente tienen que ver ustedes cuál es el punto, porque por ejemplo aquí ahorita, si estamos silenciando, es como tratar de silenciar esta replicación celular, y gracias a eso vas a obtener un beneficio. Pero específicamente, hacer como dices en el caso del cáncer, pues sería la replicación celular. Sí, no decir que estuvo mal aplicada. No, o sea, está bien, pero me refiero que desde el punto de vista en el que lo veas, tú mismo tienes que mover la información y decir, entonces hacer una conjetura. Y ya entendí tu conjetura y ya entendí el porqué el comentario, y está bien, solo que pues eso tiene que llegar hasta que vas conociendo los mecanismos y las moléculas y empiezan con la historia clínica, con los antecedentes, todo eso. Ahora, otra cosa que creo que no sé si han escuchado ahorita que hablaban de lo del lupus, no sé si les ha tocado escuchar pacientes que dicen que una vez que ellos sufrieron algún proceso infeccioso o alguna, no sé, que fueron a otro sitio, etcétera, se les despertó su enfermedad autoinmunitaria. Y muchas veces, eso ni tiene pies ni cabeza, a veces pensamos, ¿no? Pero la realidad es que sí hay un fundamento. Y justamente ese fundamento está aquí en esta imagen, justo de lo que estamos hablando ahorita. Inclusive por traumatismo, ¿no? También se decía que podían comenzar. Sí, hay diferentes tipos. De hecho, aquí es infección o lesión, cualquiera de las dos cosas, y es a lo que vamos a abordar en este momento. Así es. ¿Cuál es el punto importante? No quiero decir que ya porque todos vayamos a tener un traumatismo, una infección, a todos nos va a dar ese padecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que enferma y una que no? Genética. Genes que tienen esa predisposición, genes que están ahí, que están presentes, pero que necesitan alguna situación para desencadenar. Así es, para desencadenar el padecimiento. Y justamente ahí hablamos de infecciones, lesiones, etc. Sí, va a haber, exactamente, va a haber gran cantidad de respuestas que son de tipo o enfermedades que son inmunitarias y que son desencadenadas posteriormente a un punto de una infección o de una lesión. Si ustedes se fijan, entonces va a haber una información que ya está marcada ahí. Si esto sucede en una persona que no tiene esta información a nivel genético, nunca va a pasar. Pero si la información sí está dentro, que está ligado a lo que estamos diciendo ya de lado, pero si la información está ya en esa célula, pues obviamente sí se va a desencadenar toda una respuesta. ¿Cuáles son estos genes predisponentes? Porque lo que hacen es fracaso en los mecanismos de tolerancia. ¿Cuáles pueden ser estos mecanismos? Todos los que ya vimos, que es un receptor, que es una diferenciación, que la energía, todo lo que ya vimos, va a haber genes que van a poder, si tienen alguna mutación, poder estar relacionados con esto y al final de cuentas darnos como resultado que los leucocitos reactivos funcionen frente a un o a un antígeno propio. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el punto respecto al mecanismo de una lesión? Si ustedes se fijan, va a haber una lesión, principalmente en cualquier tipo de tejido. Posteriormente, dentro de estas células, no sé si alcanzan a ver aquí, es una célula que tiene
Este antígeno es este. ¿De dónde es el antígeno? Es propio. ¿Qué es lo que sucedió aquí entonces? ¿Qué le pasó aquí? ¿Es normal que actúe frente a un antígeno propio? Es como si el sistema se hubiera equivocado. Y justamente, una vez que está despierta la respuesta inmunitaria frente a una lesión, es como si se hubiera confundido. Y en lugar de tomar el antígeno de un microorganismo, toma el antígeno propio en esa destrucción de moléculas que hubo, como que el mecanismo, como que la célula ya no supo ni qué, tomó una molécula y esa es a la que ahora está presentando la respuesta inmunitaria. En este caso, si ustedes se fijan, ahora sí se activan las células, pero específicamente células presentadoras de antígeno, pero las células presentadoras de antígeno que son tisulares. Posteriormente, ahora sí, la célula presentadora de antígeno que se encuentra en el tejido está presentando una reacción frente a un antígeno del tejido o un antígeno propio. Pareciera entonces que esto va a desencadenar una respuesta frente al antígeno que lo generó, pero la realidad es que no, generó una respuesta y por eso no se disminuye una vez que se repara la lesión, que se disminuye la infección, sino que apenas es el despertar, se empieza la observación de diferentes tipos de síntomas en el paciente conforme va avanzando el tiempo, porque la respuesta inmunitaria está mal focalizada, porque hubo un error en este punto. Y gracias a eso, ahora sí, llegan todos los tejidos reactivos o los linfocitos reactivos hacia este tejido. ¿Y qué le van a hacer al tejido? Así es, lo van a destruir porque están activados frente a ese antígeno tisular. Y este ya es un ejemplo como tal, es un tejido, y pues obviamente nuestros linfocitos están totalmente dirigidos y especializados para destruir el tejido tisular. ¿De dónde fue el error ahí? De la molécula o de la molécula que despertó la respuesta inmunitaria. Quien despierta la molécula, quien despierta la respuesta inmunitaria es quien se va a quedar la respuesta de destrucción. Sobre eso va a ir nuestra respuesta inmunitaria. ¿Sí me explico? Sí. Y con esto es a grandes rasgos la respuesta de autoinmunidad. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta. En el caso de las mujeres que tienen VPH que no presentan los síntomas ni verrugas ni nada y se embarazan y ya empiezan a presentar el síntoma, ¿es algo más o menos similar? No, en eso volvemos a información genética. Los virus tienden a introducir la información también dentro de nuestras células y eso puede estar así durante gran cantidad de tiempo. Tenemos el virus, es como cuando es HIV y el virus como tal. Una cosa es decir que una persona ya tiene la sintomatología, que ya se le está replicando, etc. Y otra cosa es que solamente tiene el virus de infección, que no ha generado ningún tipo de respuesta. Entonces, en este caso, la primera fase es que tienes, una vez que tu sistema ha detectado o ha tenido algún virus, ya también forma hasta cierto punto una huella en ti y eso va a quedar ahí. Por eso muchas enfermedades virales posterior a una disminución de la respuesta, a una crisis de hormonas, etcétera, se despierta y se despierta ese virus, se empieza a replicar, etcétera, porque ya estaba ahí la información. Entonces es como una oportunidad para que la maquinaria de la célula empiece a utilizar esa información genética y la replique y empiece a generar síntomas específicos.